Segunda de Juan, capítulo 1, versos 8 y 9. Segunda de Juan 1, versos 8 y 9. ¿Lo tenemos? Recuerden que es al final de la Biblia, está Segunda de Juan, al final de la Biblia. Dice la palabra del Señor: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Amén. El tema de esta mañana lo titulé Persevera. Persevera. Una de las cosas que Dios quiere que aprendamos como sus hijos es a ser perseverantes. Necesitamos ser personas que perseveramos, aún en medio de las adversidades, de las luchas, de las dificultades que se presentan en el camino. El llamado de Dios es a que nosotros seamos perseverantes. Nunca el Señor dijo que no íbamos a tener luchas o que íbamos a tener adversidades. Hay luchas, hay adversidades, hay dificultades, pero necesitamos aprender a perseverar. ¿Qué es la perseverancia? No es el barrio, no estoy hablando del barrio aquí en Bogotá, la Perse. No, estoy hablando de firmeza, de constancia, de mantenerse constante aun cuando las circunstancias son adversas. En la Biblia nosotros tenemos muchos ejemplos. Por supuesto no voy a referirme a todos, pero hay muchos ejemplos de hombres y mujeres que fueron perseverantes y que lograron grandes cosas debido a su perseverancia. En medio de todas las luchas y de todas las cosas que tuvieron que pasar. Y se mantuvieron ahí agarrados y firmes en la voluntad de Dios. Muy fortalecidos en esa voluntad de Dios. Vamos a ver hoy la manera en cómo necesitamos perseverar. Vamos a hablar de 4 puntos de cómo tenemos que perseverar. Primero, perseverar en medio de la maldad. Génesis capítulo 6, verso 5. Génesis, recuerden que el Génesis es el primer libro de la Biblia para que lo encuentren rápido. Génesis capítulo 6, verso 5. Dice la palabra del Señor: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esa es la radiografía que nos muestra la palabra de Dios de cómo era en ese tiempo, en el tiempo de Noé. Noé estaba rodeado de un ambiente perverso, estaba rodeado de un ambiente de maldad. Por doquiera que iba el ambiente, era un ambiente bastante complicado. Y Noé tenía una misión que Dios le había delegado. Pero en medio de esa situación,
En medio de esa condición en la que él tuvo que experimentar y tuvo que vivir, Noé perseveró. Noé se mantuvo firme. Noé estuvo allí cumpliendo esa tarea. Hoy día estamos viviendo nosotros situaciones muy similares a esas que vivió Noé también. Situaciones de mucha maldad. Situaciones donde ya la maldad está desbordada. Ya no hay temor a Dios en muchas personas. Ya les parece fácil hacer cualquier tipo de cosas. Es tan fácil asesinar a otra persona. No hay ni siquiera el mínimo temor en muchas personas respecto a Dios. Pero en medio de esa maldad, nosotros tenemos que mantenernos firmes. Nosotros tenemos que saber que confiamos en un Dios que así como guardó a Noé y guardó a cada uno de los siervos en sus tiempos, también Dios nos va a guardar a nosotros, porque una de las promesas que está en la palabra y es que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros. Y la verdad es que es tremenda la situación en la ciudad. Sale a la calle y el temor, ya uno no sabe quién está pasando por su lado, quién viene detrás o quién va a salir ahí más adelante. Es una condición de zozobra, de tantas cosas que se genera por tanta maldad. Pero es importante que nosotros no nos dejemos afectar por estas cosas y nosotros continuemos nuestro caminar, nosotros continuemos nuestra marcha, no importa lo que en medio de nuestros mismos gobiernos hoy se ve, y no solamente el nuestro, sino en los gobiernos del mundo entero. Tenemos que continuar, tenemos que seguir adelante. No podemos nosotros bajar la guardia, no podemos amedrantarnos ante estas situaciones de maldad. Y por esa maldad nuestros principios y valores tampoco pueden ser cambiados. No pueden ser permeados por la maldad que tenemos a nuestro alrededor. Qué terrible y es cómo hoy tan fácil un joven se deja influir, se deja influenciar fácilmente por otro y por todos estos influencers, por todas estas redes sociales. Y muchos terminan quitándose la vida, seducidos y motivados precisamente por la maldad de otros. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes en nuestra posición. No podemos dejar que nuestros principios sean cambiados, que nuestra manera de ver la vida sea cambiada. Es que las cosas llegan a tal punto que se vuelven casi que normales. Y eso es lo que el mundo quiere hacer ver. Con la maldad quiere hacernos ver normal ciertas cosas. Eso es lo que el diablo quiere hacer, que se vuelva normal. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, que no podemos para nosotros permitir que muchas cosas se vuelvan normales porque todo mundo termina haciéndolas. Para nosotros tenemos que ser muy claro lo que la palabra de Dios nos dice. La Biblia dice en el libro de Mateo, en el capítulo 24, en el verso 12, dice lo siguiente: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Tenemos que estar preparados. Nada en este mundo nos puede a nosotros desviar del propósito de Dios. Una de las cosas que tiene que ser claro para nosotros es quién es Cristo.
si de verdad nosotros de verdad ya tomamos esa decisión por Cristo. Porque yo decía, es que esto es en un abrir y cerrar de ojos y esto ya no da tiempo de nada. Y no podemos nosotros vivir en esta vida desprevenidos como esas vírgenes insensatas, que tal vez pensaron, bueno, en su momento miraremos cómo lo solucionamos. Necesitamos estar preparados. Yo no sé cuándo suceda, y es que además no solamente podemos esperar el rapto, no sabemos cuándo el Señor decida por cada uno de nosotros, hasta aquí, hijo. No sabemos, hoy estamos acá, hoy podemos vernos y saludarnos. Pero ¿acaso sabemos y tenemos certeza que dentro de 8 días nos vamos a ver? No lo sabemos. Pero tenemos que estar preparados. Porque esto se trata de una vida eterna, de una eternidad. Esas cosas con las que el enemigo quiere distraernos aquí en la tierra son temporales y son pasajeras. Y son deleites de momento. Y yo no sé si usted por esas cosas quiere perderse de ese privilegio maravilloso de estar en una eternidad en la presencia de Dios. Pero necesitamos de verdad tomarnos en serio esto. Necesitamos tomarnos en serio esto. Segunda cosa que encuentro yo, y es que Noé perseveró en medio de lo que aún no se veía. En medio de lo que aún no se veía. Miremos por favor lo que dice Hebreos capítulo 11, en el verso 7. Hebreos 11, 7. Dice la palabra de Dios allí: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Alguien no sabe qué quiere decir un diluvio? ¿O qué fue eso del diluvio? Todos lo sabemos, ¿cierto? ¿Por qué lo sabemos? Porque lo conocemos por la palabra de Dios. Porque nosotros sabemos qué es llover. ¿Cuántos saben qué es llover? ¿Cuántos han visto llover? Ha llovido en sus regiones donde viven, donde llueve, ¿cierto? Pero cuando Noé estaba aquí sobre la faz de la tierra, resulta que no llovía. Entonces para él no era fácil comprender qué sería eso de un diluvio. Él no había visto eso. No tenía ni idea. Y Dios le dice a él, lo comisiona y le dice, y él dice, ¿y esto cómo será eso? Yo me imagino las cosas que pasaran por la cabeza de él. Sin embargo, él dijo, pues si Dios lo dijo, él verá qué va a hacer y cómo lo va a hacer. En ese momento no se sabía qué era la lluvia. Mire lo que dice Génesis para que comprendamos nosotros con la Biblia. Génesis 2, 4 al 6. Génesis 2, primer libro de la Biblia, capítulo 2, verso 4 al 6. Dice la Biblia, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque, escuchen y subrayenlo si quieren, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra,
¿Qué es lo que dice ahí? Todavía Dios no había hecho llover sobre la tierra. Y mire lo que dice el verso 6. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces, ¿cómo era que se sostenían las plantas? Un vapor era el que emergía de la tierra. Dios es grande, ¿no? Me pongo a veces a pensar en la creación, me pongo a pensar en las plantas, en el mismo cuerpo humano y digo, Dios, ¿cómo tener en la cabeza de que no hay un Dios? Lo complejo del ser humano nomás. Y miren nomás, el Señor en el comienzo no hizo llover, sino que brotaba de la tierra un vapor, el cual sostenía. Y Noé llegó a la tierra en esas condiciones y se le dice, mi querido Noé, va a venir un diluvio. Yo creo que Noé estaba pensando, pues van a salir, agua va a brotar hacia arriba, ¿cierto? Como esas fuentes que hacen por ahí en los parques de clima cálido que hacen brotar el agua. Yo creo que Noé se estaba imaginando, él no tenía ni idea de que del cielo iba a caer. Él no conocía eso. Para nosotros hoy eso es normal porque es que nosotros lo vemos, nosotros estamos a este lado de la historia. Entonces, él creyó a pesar de lo que no había visto. Eso es lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Y tuvo que esperar durante 100 años. 100 años. 100 años pasaron para que se cumpliera lo que Dios le había dicho a él que tenía que hacer. 100 años. Y a veces nosotros una semana y ya estamos desesperados. 100 años pasaron. Génesis capítulo 5, verso 32. ¿Lo tenemos? Dice, y siendo Noé de 500 años, jovencito, ¿no? Engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Hoy ya muchos tienen 50, ya no tienen alientos de nada, hermano. Y este hombre estaba vigoroso. Génesis 6:10. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, a los 500 años, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera, de gofer. Harás aposentos en el arca y la calefatearás con brea por dentro y por fuera. Entonces aquí tenemos a un Noé que a los 100 años, cuando ha tenido a sus 3 hijos, el Señor le dice, a los 500 años, perdón, le dice el Señor, empiece a hacer un arca. Y el Señor le da los planos, le da las medidas y le dice cómo tiene que hacerla. Porque va a venir un diluvio tremendo, voy a destruir esta tierra, hay mucha maldad en esta tierra, voy a raer esta tierra. Génesis 7, por favor, verso 11. Si quiere usted vaya subrayando estos versos, con eso ahí tiene cómo complementar muy bien allí. ¿Qué dice ahí en su Biblia? El año 600 de la vida de Noé, ¿cuánto ha pasado?
En el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día, mire lo que dice, por favor, fueron rotas. Y desde ahí quedaron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿Pasados cuántos? 100 años. Pero aquí tenemos a un Noé que mantuvo la fe. Perseveró, aunque ¿qué? Aunque no veía. Aunque no veía, mis amados. Segunda de Corintios capítulo 4, en el verso 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuántas cosas quisiéramos ver? Y queremos muchas veces actuar por vista. Y nos pasa lo de Tomás. Hasta no ver, no creer. Y eso no es lo que Dios quiere. Esa es precisamente la fe, mi amado. Aunque las circunstancias en su casa, en su situación de hogar, en su situación laboral, en sus finanzas, en lo que sea, aunque le parezcan, hermano, que esto está terrible, aunque lo que usted ve es otra cosa, la fe y la perseverancia y la confianza en Dios tiene que hacerle ver a usted aquello que no ve, aquello que quiere ver usted transformado. Ese hijo que tal vez está en las drogas, verlo un muchacho sirviendo al Señor, rendido a los pies del Señor, amando al Señor. Ese esposo o esa esposa que no está rebelde a las cosas del Señor, que usted la pueda ver doblegado a la presencia de Dios. Su papá, su mamá, su hijo, su hermano, su familiar, su negocio, su actividad económica que tal vez dice, pero es que no tengo salida, pero es que ¿por dónde? ¿De dónde pago? ¿Cómo hago? Tal vez lo que usted ve es el caos. Eso es lo que vemos. Pero aquí Noé creyó a lo que no veía. Y esa es la fe. Hebreos 11 nos dice eso. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Convicción de lo que no se ve. Eso es lo que dice la Biblia respecto a la fe. Tenemos nosotros que confiar. Tenemos que perseverar, aunque nosotros no estemos viendo lo que queremos ver. Pero persevere. Confíe en el Señor. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Usted no se preocupe. ¿Qué tal Noé se hubiera puesto a pensar, ¿y cómo lo irá? Y estando todos los días, no, él se puso a hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Simplemente él actuó lo que tenía que actuar, hizo lo que tenía que hacer. Ya lo otro se lo dejó a Dios. Y en el momento Dios actuó. Dios tiene un tiempo. Y el tiempo de Dios no falla. Que confiemos nosotros. Nosotros tenemos que esperar siempre en el Señor. Tal vez estamos esperando una respuesta de Dios. Pues mis amados, confiemos en Él. Perseveremos, que Dios en su tiempo lo va a hacer. Tercero, Noé perseveró en medio de burlas y críticas. Mateo 24, verso 37. Mateo 24, 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiéndose, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Y qué dice el verso 39? Y no entendieron hasta que vino el diluvio
y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. En estos versos que nos habla del 38 dice, porque como los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiéndose y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró el arca, la gente pasaba por el lado de Noé. Ay, este loco, mira este loco que construyendo aquí un arca y un arca en esto, ¿para qué? Todas las críticas y burlas que usted se puede imaginar que pudo tener a través del tiempo durante 100 años. Todos los días pasaba y el hombre allá trabajando, juicioso, y ahí pasaban los otros burlándose. Vea este perdiéndose aquí de tomarse una, mientras nosotros aquí disfrutamos. Este sí está, pero mejor dicho. Y eso era lo que él estaba experimentando. Mis amados, eso pasa también en nuestras casitas. Cuando usted se vuelve su corazón al Señor, dice la Biblia que los primeros enemigos son los de su propia casa. La familia empieza a decirle, ay, ahora ¿cómo le decimos? ¿El pastorcito o la pastorcita o el obispo o monseñor o quién sabe qué cosas? Y empiezan las burlas y empiezan las críticas, los amigos y los vecinos y los compañeros de trabajo. Pero mis amados, nos dejamos entonces por las críticas y por las burlas, entonces desistimos de nuestro propósito con el Señor. No, mi amado, tenemos que confiar en nuestro Dios. Tenemos que perseverar. Que se burlen, que se burlen. Nosotros seguiremos amando a nuestro Dios. Mantendremos nuestra misma actitud, porque por eso no quiere decir que ahora entonces tengamos una actitud también de rechazo a nuestra familia. No, porque tenemos que ser luz, tenemos que ser sal para ellos, tenemos que seguir con ellos, tenemos que ser allí instrumentos, porque si estamos lejos, ¿cómo podemos alumbrar? Una luz se pone es donde alumbre. Tenemos que seguir siendo luz. No necesitamos alejarnos de la familia. Que no podemos compartir ya en ciertos espacios y ciertos momentos, bueno, sí. Que ellos están allá en su tremenda pachanga y todo, no podemos estar ahí, ok. Pero habrá momentos donde podemos estar y compartirles y ser luz. Pero no podemos nosotros desistir por causa de las burlas o críticas de las personas que tenemos alrededor. Y esas críticas muchas veces pretenden precisamente desanimar, buscar que nosotros desistamos de nuestra fe. Y eso es lo que el enemigo busca. Pero Noé aquí siguió adelante. Él perseveró. Y también lo hizo con su familia, ¿no? Él tenía que estar animando también a su familia. Ahí tenía a sus hijos también a su lado, que tenía que estarles también inyectando toda la fe y la motivación para que tuvieran esa perseverancia también y confiaran en el Señor. Entonces, no dejemos que las críticas nos desvíen o nos desanimen de seguir adelante, de perseverar. Confiemos en el Señor. Usted debe saber en qué Dios ha creído. Y el cuarto, y es, perseveró en medio de los resultados. Segunda de Pedro 2:5. Segunda de Pedro 2:5. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas. ¿Quiénes eran esas otras 7 personas? Su familia. Trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí estamos hablando de que perseveró en medio de los resultados. Noé estuvo advirtiendo a la gente. Les estuvo diciendo, mire, por favor, arrepiéntanse. Va a venir un diluvio.
Va a ser destruida la tierra. ¿Y qué hacía la gente? Este está loco, ¿qué le pasa? Esta vida es para gozarla. ¿Y cuál fue el resultado que tuvo durante esos tiempos de ser pregonero? ¿Cuál fue el resultado? 7 personas. Solo 7 personas se salvaron. Nos registra la Biblia. Solo 7 personas se salvaron después de 100 años de estar pregonándoles y diciéndoles y dándose cuenta que estaba construyendo un arca y diciéndoles, oiga hermano, mire. Pero solo 7 personas fueron salvas. Tal vez a veces no vemos resultados, hermanos, cuando estamos predicándole a nuestra familia, les estamos hablando y pareciera que les estuviéramos hablando una tapia. No entiende nada. Pero usted tiene que hacer ¿qué? Perseverar. Aunque usted no vea el resultado. Aunque usted no vea por ningún lado, hermano, pero usted tiene que perseverar. En lo que Dios le haya dicho que haga, persevere. Si Dios le puso a orar por su familia, si Dios le puso a orar por algún amigo, por algún vecino, usted lo que tiene que hacer es persevere. Así lo vea cada día más reacio. Usted persevere. Lo demás, déjeselo a Dios. Hay cosas que nosotros no podemos hacer. Usted y yo hagamos lo que nos corresponde. Dios se encargará y el Espíritu Santo de lo que le corresponde. Pero nosotros tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar. Que está trabajando por un asunto y dele y como que nada. Persevere, mi amado. Tenemos que ser perseverantes. Noé habló de muchas maneras a todas estas personas. Y todos los días se tomaba su tiempo para decirles, oiga, mire. Sin embargo, el único resultado que obtuvo fue 7 personas. Y los animales que metió allí, ¿no? Eso fue lo único. Entonces, muchas veces, aunque no sea lo que esperemos nosotros de nuestro trabajo, tenemos que ser perseverantes. Gálatas capítulo 6. Termino con este texto. Gálatas capítulo 6, verso 9. Gálatas 6, 9. ¿Qué dice la palabra de Dios? No nos cansemos después de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No desmayar es ¿qué? Perseverar. No desmayar es perseverar. Perseveren, mi amado. Persevere en ese hijo, en esa hija, en ese esposo, en esa esposa, en ese padre. Persevere. Persevere. Simplemente persevere. No desmaye. Simplemente haga su tarea. Simplemente cumpla con su labor. Cumpla su misión. Pero persevere. Y vamos hoy a invitarles y también a los que estén hoy conectados con nosotros, que están escuchando este mensaje y que nunca han recibido a Cristo en su corazón, para que lo puedan invitar a su corazón y Él pueda entrar a sus vidas y pueda ser Él el que llene esos vacíos que hay en sus corazones y pueda darles esa maravillosa oportunidad de un día estar en su presencia. Porque cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él es ese puente
que nos reconcilia con nuestro Padre Celestial, porque por causa de nuestros pecados estamos destituidos de la gloria de Dios.